Amén. Bueno, este es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Adora. ¿Cuál es el tema de hoy? Adora. Quizá algunos ya lo escucharon, pero a mí no me es molestio repetírselo. Por ejemplo, los discipuladores y sus esposas, y algunos llevan a sus hijos, que es bueno que lleven a sus hijos a esas reuniones porque el evangelio es para todos. Ellos escuchan el tema 2 y hasta 3 veces. Entonces, usted que ya lo escuchó, pues lo va a escuchar una segunda vez. Adora. 2021, año de agradecimiento. Entonces, esta es mi nota de introducción personal. Este es el rema, es decir, esta es la palabra, este fue el sentir que el Espíritu Santo puso en el corazón del hermano apóstol Otto René Azurdia, ¿verdad? El cual, a cuyo ministerio me he acogido como una cobertura, como una autoridad eclesiástica espiritual. Entonces, para quienes somos parte de la visión, la comisión y propósito de ministerios llamada final, y que también nos identificamos con el pacto que el Señor ha hecho con este ministerio, un pacto de paz y prosperidad. Entonces, este es el rema para nosotros, que cumplimos con estos requisitos. Ahora, si alguien de alguna manera, ¿verdad?, se identifica con el mover, pero no es parte, Dios también puede bendecirlo, pero yo viví en el desierto. Y en el desierto, las plantas y la grama, el césped, requiere de mucha irrigación, de mucha agua. Entonces, a veces por sequías o a veces por la gente ahorrar, dejaba de echarle agua, de irrigar su césped. Y se ponía totalmente así como está la vegetación acá a causa del frío. Se ponía así amarillo, seco, feo. Pero el vecino seguía irrigando sus plantas. Entonces el césped del vecino en las orillitas estaba verde. Y así hay mucho cristiano, que en las orillitas está verde. Por ejemplo, la mujer inconversa, el marido inconverso. Dice la Escritura que es santificado, que es santificada por su esposo o por su esposa. Dice que si se separan estas parejas, que los hijos serían inmundos. Entonces estos hijos están verdecitos en las orillitas. Pero lo bueno es estar verde desde el ¿cómo se llama? Desde el tallo. Gracias. Que a mí se me olvida el español. Desde el tallo. Bueno. Entonces, habiendo experimentado un año de reveses y dificultades, refiriéndonos al 2020, Dios en su infinita bondad nos ha permitido comenzar un año nuevo. Por lo tanto, 2021 debe ser un año de agradecimiento y adoración. El texto que el hermano tomó como base es Juan 4:23, el diálogo entre el Señor Jesús y una mujer samaritana. Y en el diálogo, el Señor le dice a la mujer, porque ella estaba diciéndole, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que es en este monte que hay que adorar. Y el Señor entonces le responde y le dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren.
Cuando uno busca algo es porque lo ha perdido o porque no lo tiene. Si usted anda en busca, si usted quiere comprar una vivienda, espérese 3 meses, no la compre todavía. Si quiere comprar un auto, no lo compre todavía, espérese 3 meses. Amén. Entonces, usted va a ir en busca de esa casa, va a ir en busca de ese auto. Si se quiere casar, va a ir en busca de la dueña de su cheque, con oración y ayuno, ¿verdad? Va a ir en busca. Entonces uno busca algo que uno necesita, algo que uno no tiene pero quiere obtener, o algo que uno perdió. Ahora, dice que el Padre busca que le adoren, ¿quiénes? Que le adoren adoradores, pero que lo hagan en espíritu y en verdad. Muchos cantan, muchos danzan. Hoy se ha puesto de moda. Bueno, en este momento no sé cómo va la moda. Pero, por ejemplo, la danza, como la vimos aquí con las jovencitas esta mañana, eso hace 30 años no existía en las iglesias. Hoy lo tiene hasta la iglesia católica, o no iglesia, la institución. Siempre que diga iglesia, corríjame, no son una iglesia, son una institución. Ahora, ahí hay miembros de la iglesia de Cristo. Como esto no es una iglesia, esto es un edificio. La iglesia somos usted y yo. Entonces hay gente que danza, gente que canta. Es más, en el día final se van a presentar algunos ante el Señor diciéndole: Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos lenguas, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y dice que el Señor les va a responder: no los conozco, obradores de iniquidad. Pero echaron fuera demonios, pero sanaron enfermos, pero hablaron en otras lenguas, pero profetizaron, como lo hizo Judas. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que Dios está interesado en adoradores genuinos. Entonces vamos a ver 5 características de un adorador genuino. El diálogo entre Jesús y la mujer era el tema de la adoración. El hermano decía que tanto los judíos, el hermano Otto René Azurdia, que tanto los judíos como los samaritanos sabían que se rinde adoración a Dios. Sin embargo, ahorita le voy a explicar mejor acá. Él también decía que muchos interpretan la adoración como la atmósfera formada por cantos suaves y sublimes. Sin embargo, la adoración tiene un significado más profundo. Adorar se deriva de la palabra griega proskuneo, que en la concordancia Strong sirve para una referencia. Se identifica con el número G4352, y si usted se da cuenta, aquí le puse un poquito más gruesa las primeras 4 letras, que es el prefijo pros. Entonces la palabra kuneo es una palabra compuesta del prefijo pros y kuneo, pero la palabra proskuneo significa besar. Así como el perro lame la mano del amo. Eso todos lo entendemos. Eso todos lo entendemos.
Lo que es que un perro llegue y usted le pone la mano y el perro está reconociendo que usted es el amo. Nosotros nos hemos tomado la libertad de decir que los animales no entienden. Nosotros nos hemos tomado la libertad de decirles irracionales. Pero ¿quién alguna vez ha entrevistado a algún perro? Para darse cuenta que no tiene la comprensión que nosotros pensamos que no tiene. Yo siempre he pensado que por el pecado Dios le quitó el habla a los animales, porque yo veo que en el huerto la serpiente hablaba. Y yo veo que Balaam no se alarmó cuando su asna le habló. Saber en qué dimensión vivió Balaam, porque él comenzó bien, como muchos cristianos comenzaron bien y están terminando mal. Balaam comenzó bien, solo que él empezó a comercializar con el don que Dios le había dado. Era tan efectivo el don que estaban dispuestos a pagarle. Y dice el apóstol Judas, o Judas, si no es el apóstol, que muchos se han desviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó la paga. Pero ¿en qué dimensión, a qué dimensión elevaría Dios a Balaam que cuando el asna le habló, él no se asustó? Él dialogó con la asna. No sé si se dice él o la asna. Alguno que sepa español me corrige. ¿Verdad que no vemos en el diálogo entre Balaam y la asna que él se sorprendiera? Entonces, al perro se le conoce como el amigo del hombre, como el best friend del hombre. Lamentablemente, allá en el Rancho Grande hay gente que patea, apalea su perro, y el perro nunca se va de la casa. Y el perro sigue cuidando la casa. Entonces, ¿por qué sería que tomaron esa palabra para expresar la verdadera adoración? Porque nosotros no necesitan apalearnos para que nos vayamos. Nosotros con cualquier cosita salimos corriendo. Entonces, ¿por qué tomarían esta acción del perro como ejemplo de lo que es o para ilustrar la verdadera adoración? También esta palabra significa abanicar o agazaparse. Agazaparse es, le iba a poner ahí la foto, pero se me olvidó, por ejemplo, los gatos lo hacen muy bien. Cuando van a cazar algo, ¿verdad? Que bien doblan todo esto. Ese es agazaparse. Por eso es que postrarse es precisamente eso. Esta palabra adorar, de manera literal o figurado, es postrarse en homenaje, es hacer reverencia a, es adorar, postrarse, reverenciar, suplicar. Ahora, en cuanto al prefijo pros, este año, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y el mandamiento número 1 dice, estoy esperando que la iglesia de Cristo lo diga: al Señor tu Dios. ¿Cómo dice el primer mandamiento? Al Señor tu Dios.
Pero no tendrás otros dioses, no tendrás dioses ajenos. Al Señor tu Dios, ¿qué? Entonces ahí empieza lo que se conoce como los 10 mandamientos. Cuando demos al primer tema, le voy a explicar, con la ayuda del Señor, todo ser humano adora. Ahí lo vamos a explicar más detalladamente. Todo ser humano adora. Algunos adoran el deporte. Algunos adoran el trabajo. Algunos adoran a su esposa. Algunos adoran a su esposo. Algunos adoran a sus hijos. Bueno, ya me agarró la idea. Todo mundo tiene un objeto de adoración, porque la adoración es aquello que consume nuestra energía, es aquello que consume nuestro tiempo. Por eso fue que cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál es el primer y gran mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la adoración. Entonces, este prefijo pros lo que indica es un sentido de orientación. O sea, todo mundo, hay gente que religiosamente adora a Buda. Hay gente que religiosamente adora a Mahoma. Adora a la que ellos piensan es la Virgen María, pero no es la Virgen María, es Semiramis. Es Astarte, es la reina del cielo que los fenicios y aún los judíos adoraron cuando se apartaron del Señor, solo que después, con el tiempo, le pusieron María. Pero esa adoración, esa veneración a una diosa que tiene un hijo es más antiguo que María. Ya existía antes de María. Entonces lo que hizo la religión fue que los redireccionó, pero los redireccionó mal. Venían en el camino equivocado y los metieron a otro camino equivocado. Entonces el prefijo pros quiere decir precisamente orientar. Entonces la adoración lo que procura es orientar al hombre en la dirección correcta. Todos adoramos, pero muchos están equivocados en el centro de su adoración. Entonces ellos necesitan ser orientados hacia la adoración correcta, hacia el Dios creador de todas las cosas. Según el Salmo 95:6, dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Entonces, en base a este salmo podemos decir que adoración es rendición, es honra, reconocimiento, alabanza que se da debido a lo que Dios es. Y ahí hay una coma. La adoración es la alabanza que se le da a Dios por lo que Él es. Dios, sin que usted y yo le adoremos, es creador. Dios, sin que usted y yo lo reconozcamos, es omnipotente, omnipresente. Él es omnisciente. Pero puede ser que cuando usted empieza a entrar al carril de los verdaderos adoradores, usted sabe lo que Dios es y lo adora por lo que Él es. Pero adoración también es darle culto, darle honra a Dios por lo que Él es para quienes le adoran. En el caso de David, él decía: Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi baluarte,
Usted puede decir, Él es mi Salvador, Él es mi sanador. Entonces usted le adora, número uno, por lo que Él es. Y número dos, por lo que Él es, diga, para mí. Para usted Él puede ser su proveedor. Usted se le ha hecho rema. El Salmo 127. Usted no madruga para ir a trabajar. No porque sea haragán, no porque sea perezoso. No, usted sus horas normales. Y usted entre más temprano se vaya a dormir, mejor para usted. Porque usted entiende que aún mientras usted duerma, según el Salmo 127, el Señor le provee. Entonces usted apaga su celular totalmente y dice over and out. Usted se duerme a las 3, 1, 2 y 3. No tiene necesidad de desvelarse. Entonces para usted, Dios es el Dios del Salmo 127. Y por eso usted le adora. Ahora, vamos a entrar ya en los 5 puntos. En Génesis 22, 1 al 5, a veces uno asume que los hermanos se conocen estas historias, pero a veces no se las conocen. Pero en Génesis 22, 1 al 5, dice que sucedió después de estas cosas, que el Señor probó a Abraham y le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, y ofrécemelo en holocausto. Como dijo un pastor, cuando oímos esas voces, no pensamos que sea la voz del Señor, pensamos que es la voz del diablo. Cuando te dice del incentivo, da pro templo, da benevolencia, dices, no, pero aquí el diablo está hablando. Porque le está dando las características de la clase de ofrenda que Dios quiere. Quiero que me des. Él tenía 2 hijos, pero él sabía que Abraham estaba dispuesto a dar la vida por Isaac. Así que él tenga cuidado que no le vayan a pedir a Isaac. No des tanto su vida. Pero bueno, entonces Abraham obedece muy de mañana, agarra a sus mozos, agarra a un asna y ahí van de camino. Cuando llegan al pie de la montaña que Dios le había indicado, él le dice a sus mozos, quédense aquí. No sé si dice el muchacho y yo o yo y el muchacho. Como gramaticalmente, ¿verdad? El burro va adelante para que no se espante. Yo. Pues como es el papá, él va primero. Yo y el muchacho iremos y adoraremos. Y después dice, y luego volveremos. La historia de Job se asume que todo cristiano la sabe. A Job le fue más duro que la pandemia. Job lo perdió todo. Lo único que no perdió fue la mujer. Y qué mujercita la que tenía. Estoy esperando que los varones alcen la voz y digan, bendito Señor, porque yo no tengo una mujer como la del hermano Job. Los caballeros, o un poquito, mejor no nos metamos en ese asunto. Fue lo único que no perdió la mujer. Perdió todo. Perdió riquezas. Perdió el prestigio porque se burlaban de él después. Perdió la salud. Dice que con una
un pedazo de teja, se rasgaba. Y perdió a sus hijos. Y cuando él recibe la noticia de que se quedó sin nada, me gusta lo que dice, cómo dice la Reina Valera, Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces el verdadero adorador se caracteriza porque acepta la soberanía de Dios. No se opone a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Él es rey, es que Él es Dios. Y entonces Job dice: Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Usted y yo, que conocemos la historia, sabemos que fue Satanás el que hizo que todo esto, pero en ningún momento Job le dio crédito a Satanás, porque él entendía que Satanás es simplemente un trabajador del Señor. Cuando había un hermano allá en Corinto portándose mal, se lo entregaron a Satanás para que jugara atenta con él, para que jugara electrizado con él. Lucas 17, 12 al 17 es la historia de los 10 leprosos. Ellos vienen ante el Señor y les piden que los sane. Él les dice: vayan, preséntense ante el sacerdote y ofrezcan el sacrificio que mandó Moisés. Cuando ellos van de camino a presentarse ante el sacerdote, dice que quedaron limpios, quedaron sanos de su lepra. Y de ellos uno regresó, dice la Escritura, a dar gracias. Y el Señor pregunta: ¿y no eran 10? ¿Y los otros dónde están? Solo uno regresó a dar gracias. Y el Señor hace énfasis: y este es samaritano. Hay cosas que Dios no las pide, pero las espera. Por eso es que necesitamos estar, mire, bien sincronizados con el Espíritu Santo. El Señor llega a la casa de Simón el leproso y el Señor esperaba agua para lavarse sus pies. El Señor esperaba beso y no se lo dio. Tenemos que tener cuidado. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios cuando te llegue el cheque del IRS. Dar gracias a Dios cuando te aumenten en el salario. No, dice: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Le pregunté yo a un hermano: hermano, ¿cómo estás? Mal, gracias a Dios, me dijo. Otro hermano me dijo: bien y mal. Efesios 5:20, ¿qué dice? Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Colosenses 1:12 y 3:17. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces el verdadero adorador se caracteriza porque sabe dar gracias. Parece fácil. Parece fácil. Allá en Guatemala existe la costumbre que las personas se levantan de comer y dicen
Muchas gracias. Es una buena costumbre. Allá en Puerto Rico, usted llega a algún lugar y la gente está comiendo, es cultural que le dicen buen provecho. Y usted responde, Muchas gracias. gracias. Perdone que le mencione el Rancho Grande, pero como yo tengo una doble nacionalidad, o triple, ¿verdad? Que soy más del cielo que de aquí. Pero recuerdo que los papás cuando le daban algo al niño, a un pequeño, le decían, ¿cómo se dice? Y el niño respondía, gracias. Porque los padres querían enseñarle a uno a dar gracias. La vida en Estados Unidos es maravillosa. Invitados, gracias por su visita a este precioso país. Yo tengo la dicha de haber vivido aquí varios años. Estimada audiencia, quiero contarles, por si quieren quedarse, que la vida en Estados Unidos es preciosa, es maravillosa. En la época de frío, por ejemplo, yo no uso abrigo a menos que vaya a estar un buen tiempo afuera, porque yo estoy seguro que dentro del auto tengo un calentador que funciona. Y estoy seguro que si yo llego a una tienda o yo llego a una iglesia, también hay calefacción. Ahora, si yo voy a una iglesia en Guatemala, me pongo termos, porque yo sé que ahí como que congelan el piso. Y una vez que se le mete el frío y las casas no tienen nada de eso, y bueno. Yo me levanto, gracias a Dios, cada mañana y enciendo lo que en Estados Unidos, en los lavamanos, tienen dos llavecitas. Hoy lo estoy por si se quiere quedar, ¿verdad? La del lado left, izquierdo, generalmente usted la abre y le da agua caliente. Pero jamás en los más de 20 años que tuve a mis hijos en la casa, jamás escuché a uno de ellos llegar en la mañana y encender el switch. Ay, gracias por la luz, gracias por el agua. Y meterse a la ducha. Ah, gracias por la ducha. Y ustedes que tienen hijos, ¿han oído? ¿Será que seguimos con el tema? ¿Será que somos verdaderos adoradores? ¿O nos falta? El ser agradecido es aprendido. Uno tiene que enseñarle a sus hijos y uno mismo tiene que aprender a expresar gracias, a decir gracias. Pero lo que sí he oído es, agua fría, no hay luz. Eso sí he oído, ahí se sueltan el grito. El carro no arranca, pero todos los días que arrancó. No enciende el calentador del sillón del carro y los años que sí sirvió. ¿Y cuántas cosas tenemos que aprender a dar gracias si queremos ser hallados por el Padre? Primera de Peter, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Solo eso decía. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Sí, ahí vamos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Oh, okay, I got the wrong chapter.
Ay, a ver, yo sabía que no me hacía clic. Gracias por haberse equivocado. Como hijos obedientes, Ah, sí, es que no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Así que así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Pero dice como hijos obedientes. Primero de Samuel 15:22 dice, Samuel dijo, se complace, una pregunta, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí que el obedecer es mejor que un sacrificio. Jeremías 35:1-8 es la historia de los recabitas. Por palabra del Señor, el profeta Jeremías va a visitar a la familia de los recabitas y el Señor le había dicho que les pusiera jarras con vino, que se emborracharan. Y los recabitas dijeron, no. Porque nuestro Padre nos instruyó de esta y de esta manera, y nosotros hemos obedecido. Estaba contaminándome yo ahí con Facebook. De repente, cuando me voy de aquí me gusta revisar los videos para ver quiénes vinieron. Hay una cámara aquí. Mire usted también los videos para ver si vino. Pero cuando uno está viendo videos ahí, entonces en la lista de videos había un pequeño video de un pastor que estuvo con Ministerio Llamada Final, que hoy ya tiene tiempo que no está con nosotros. Ese no tenía arbolito de Navidad, tenía su arbolote de Navidad. Y yo siempre he dicho que cuando las personas se van de una iglesia como la nuestra, donde las mujeres se cubren la cabeza según lo dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 1 hasta el 16. Entonces, el apóstol Pablo se tomó ese tiempo para explicar lo que es la cubierta en la mujer y también para decir que el hombre no debe cubrirse. Yo he visto gente en las plataformas cantando con gorras, con cachuchas. ¿Qué le quiero decir? Que estos recabitas se había muerto el antepasado y ellos mantenían las instrucciones, ellos seguían obedeciendo las instrucciones. Cuando una persona se sale de nuestros medios, lo primero que votan, si son pastores o son mujeres, es la cubierta. Aunque se vayan a otra iglesia, votan la cubierta y meten el arbolito a su casa. No son obedientes. Claro, solo evidenciaron lo que siempre hubo en su corazón. Pero Dios mismo se impresionó con la conducta de los recabitas. Dios mismo los puso como ejemplo. Porque el propósito de enviar al profeta Jeremías era que hiciera una comparación que el pueblo de Judá sí se había apartado de las instrucciones. Colosenses 3:20 y 22. Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo. Vamos ahí, vamos despacito. Hijos, sed obedientes. Hijos, sed obedientes A vuestros padres en todo. A vuestros padres en todo. ¿Cuando están en casa? No. Porque ya vimos los recabitas que estaban ya viejos y seguían obedeciendo. Y tenemos padres en la fe, bueno, ¿qué más dice?
Como hoy aquí no hay ningún esclavo, entonces cambiémosle la palabra siervo o esclavo y pongámosle empleado. Siervos, obedecer a Pongámosle empleados, empleados, obedecer en todo a vuestros jefes. jefes en la tierra. Ah, diga usted, no, ahí sí mono malo, no, ahí sí no juego yo. Y Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero ¿por qué el Espíritu Santo tuvo que poner esa cláusula ahí usted, hombre? Yo pienso que hay que hablar con el Espíritu Santo. Que se me hace que se equivocó. Que se me hace que se equivocó usted. ¿Sabe por qué estoy dando este mensaje yo? Porque mi pastor me encargó que se lo diera. Como cuando los discipulados, yo le encargo a los hermanos el tema que le van a impartir. Entonces el hermano Otto nos compartió estas notas, nos dio el mensaje. Yo claro, lo puse aquí en PowerPoint. Para que todos estemos en un sentir. A mí no me tienen que exigir el diezmo. Claro, no lo mando como no está aquí y no me gusta hacerlo de manera electrónica. Quiero que quede bien registrado. Entonces mando un cheque. Mes a mes. El de diciembre ya se fue. Porque como terminamos el mes antes de... O sea, terminamos, el último culto fue antes de que terminara el mes, ya se fue. Ya debió haber llegado. Pero a mí no me lo exigen. A mí no me hacen auditoría. A ver, ¿cuánto diezmaron los hermanos? Y usted tiene que mandar también. No. Yo entiendo que es un principio de prosperidad. Que si yo lo hago, simplemente estoy obedeciendo. Y eso por lo menos me da un poquito en las características de ser adorador. Porque el adorador se caracteriza por su obediencia. Ay, ahí pudiéramos, hermanos, desarrollen su temita ahí, hombre. En lo que es la obediencia. Porque en cuántas cosas nosotros usamos nuestro criterio. Y pensamos que eso no se nos aplica a nosotros. No nos han anunciado, pero la confraternidad de Ministerios Llamada Final en la región centro de Estados Unidos. Ya debería usted estar preguntando, hermano, ¿y la fecha? ¿Cuándo es la fecha? La fecha para reservar mi hotel con tiempo. No sea que me quede sin cuarto. No. Hay gente que no obedece. ¿Cuál es el deseo del pastor en esa confraternidad? Que absolutamente todos. ¿Cuál es el deseo en los discipulados? Que todos participemos. Y así pudiéramos. Entonces, el hermano Otto ponía unas letras. Y es como que Dios estuviera escribiendo esto en tu corazón y eso es lo que Él va a buscar. ¿Cómo estamos entonces en la obediencia? Ya solo faltan dos. Este me gustó. Versión internacional. Levítico 19:32. Levítico 19:32, versión internacional. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios y yo soy el Señor. Ese texto hay que memorizárselo. A ver, digámoslo todos. Ponte ante pie en presencia de los mayores. En presencia de los mayores, no de los más altos en estatura, no, de los mayores. Respeta a los ancianos. Respeta a los ancianos. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. Mateo 21:37 es una parábola donde manda
el hacendado manda siervos a traer el producto, pero como a todos a unos golpean, a otros azotan, a otros matan. Entonces dice, por último, les voy a enviar a mi hijo. Maybe. Quizá lo respeten. Refiriéndose a Jesús, ¿lo respetaron? No lo respetaron. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, el respeto, la reverencia es otra característica de un verdadero adorador. One last. Y luego participamos de la mesa del Señor. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y el Salmo 33:1, ¿qué dice? Cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. No es la versión que quiero. Reina Valera 1960. Alegraos justos en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza. Hay otra Biblia que dice, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Cuando llegó el hermano Ananías a llevar su ofrenda, ¿era una ofrenda íntegra? No era íntegra. Cuando el pueblo ofrecía alabanza, el pueblo judío, el Señor dijo a través de Isaías y luego el Señor Jesús lo repitió, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. En vano me rinden culto. O sea que su alabanza no era íntegra y Dios no la recibía. Entonces, mire, un verdadero adorador se caracteriza por su alabanza. Entonces el hermano apóstol enfatizaba que lo último nos gusta hacerlo. Nos gusta danzar, nos gusta cantar. ¿Y la aceptación de la soberanía de Dios? Él a unos da y a otros no les da. Dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. A usted yo no sé cómo lo tiene el Señor, a mí me tiene bien amarrado. Yo no sé cómo lo tiene a usted, pero Él es soberano. Si a usted lo tiene con una cuerda bien larga, that's his problem. Es el problema del Señor. Y así podíamos ver un montón de cosas en la soberanía de Dios. Qué tan agradecido es nuestro corazón. Qué tanto manifestamos obediencia, qué tan respetuosos, qué tan reverentes somos. Y lo último, si lo hacemos bien. Pero es importante lo primero también. Dice Colosenses 3:15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos. Por favor, esté de pie. Padre precioso,
hemos presentado el rema de tu palabra que tú entregaste a nuestra cobertura apostólica. Queremos suplicarte que nos dé la gracia, nos dé la sabiduría para aplicar estas 5 cosas a nuestra vida. Que seamos nosotros ese pueblo dichoso que sabe adorarte en espíritu y en verdad. Padre, que esta palabra no regrese a ti vacía. Que haga la obra para la cual tú la has enviado, que cumpla, Señor, tu propósito. Que a través de la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros aprendamos a aceptar tu soberanía, a dar gracias en todo, a ser obedientes, a ser respetuosos y a ser un pueblo que te alabe, te bendiga y te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora pasamos a la administración de la mesa del Señor. Creo que ha sido un tema propicio para examinarnos, qué es lo que debemos de hacer. Dice la Escritura que el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos, y otros duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice también la Escritura que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. Tome el pan en su mano y demos gracias por ese regalo precioso. Padre, te damos gracias por amarnos. Te damos gracias por haber entregado a Jesucristo. Te damos gracias por ese sacrificio, por esa sangre que fue derramada, por la cual hoy nosotros tenemos perdón de pecados y acceso a tu misma presencia. Señor, al nosotros ingerir este pan, se va a hacer parte de nuestro ser. Que de la misma manera, el mismo Señor Jesús cada día se vaya formando más y más en nosotros, de manera que un día podamos también decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Participemos del pan. Tome la copa en su mano y levántela. Esta copa representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada desde los pies hasta su cabeza. Aún que le hirieran su costado con la lanza era necesario para que se derramara la última gota de sangre. Esa sangre nos
purifica y nos hace aceptos ante el Padre. La sangre nos cubre de todo mal y nos limpia de todo pecado. Gracias por esta copa. Te suplicamos que cada uno de nosotros la tome con la debida reverencia y que esta copa venga para ministrarnos vida, salud y fortaleza. En el nombre de Jesús, participemos de la copa. Oh, gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti,